policía que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas me parece que ir más allá de la realidad. Primero, doctora Vivian, esto no es un atentado contra el derecho internacional humanitario, eso no es un conflicto armado, es una protesta civil. Distinto es si la protesta se hace en el centro educativo, en el hospital o en la iglesia, armados o en otras condiciones, así que esto no tiene nada que ver con el DIH en primer lugar. Segundo, estamos hablando de protestas civiles que tienen que ver con mecanismos que generalmente utilizan los ciudadanos, en este caso los docentes, a veces generan paros o actividades como docentes, como está establecido en la Constitución Nacional, el derecho a la huelga, se desarrollan en centros de salud, por ejemplo. Voy a contarles algo: los trabajadores de salud que tienen derecho a la huelga o el derecho a la protesta, ¿dónde desarrollan la protesta, por ejemplo? O sea, ¿la desarrollan en qué sitio? O sea, no podrían nunca más los trabajadores de la salud hacerla, los maestros. O sea, realmente en el país estos temas no se han afectado. Es más, quiero advertir esto: en los temas de salud siempre, cuando se prestan este tipo de situaciones de protesta, la línea de urgencia siempre queda habilitada. En el caso de los docentes, cuando se han dado los paros, las manifestaciones, no se ha afectado de ninguna manera la integridad de los niños, ni la vida, ni mucho menos. En el caso de los templos, que es un tema recurrente, podríamos decirlo, muchos ciudadanos acuden a esta figura y finalmente en la generalidad de los casos y siempre ha terminado con la iglesia mediando en estos acuerdos. Entonces esto es una forma de limitar, señor presidente, el derecho a la protesta, que me parece ir mucho más allá de la realidad que vive el país, y sería una forma pues de acabar con un derecho legítimo que tienen los ciudadanos de protestar en estos sitios donde permanentemente se presentan agresiones contra los ciudadanos. Gracias, señor presidente. En el artículo hay acuerdo, hay diferencia en un numeral. Vamos a votar el artículo sin el numeral e inmediatamente abrimos el registro para votar el numeral y vamos a votar la proposición del senador Alexander. El senador Alexander propone eliminar el numeral, tengo entendido, senador Alexander. Entonces, votando sí, el argumento del senador Alexander es que se respeta el derecho a la protesta en colegios, centros de salud, hospitales, etcétera. Votando no, es que se privilegia el derecho a la seguridad de las personas que asisten a esos lugares, que es el argumento de la senadora Vivian y senadora María del Rosario. Entonces, primero votamos el artículo, que no necesita discusión porque estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué numeral, perdón, qué numeral es? Numeral 11, del artículo 73. ¿Artículo 73, numeral qué? 11. Votamos el artículo 73 sin el numeral 11. En consideración, votamos la omisión de la lectura del artículo y el artículo. En consideración, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueban? Sí, las aprueba la plenaria, vale. Sin el numeral. Abrimos registro, senador Navarro, para el numeral. Simplemente para decir que apoyamos el punto de vista del senador Alexander López. Nos parece que es exagerado y que impediría una protesta social pacífica que se da muchas veces entre trabajadores. De manera que por eso apoyamos la posición del senador Alexander. No, ya hicimos la observación, entonces abra el registro, señor secretario. Votando sí es apoyar lo expresado por el senador Alexander López sobre la eventual inconstitucionalidad del artículo, además la defensa del derecho a la protesta en esos espacios. Votando no es apoyar el argumento de la senadora María del Rosario y de la senadora Vivian, donde privilegia la seguridad de las personas que asisten a esos lugares como colegios, etcétera. No. Yo simplemente repetí el argumento de el senador Alexander y los argumentos de ustedes. No estoy asumiendo partido. Rogamos
la campana para el salón de apoyo. El senador Germán Barón Cotrino, coordinador de ponentes, vota no en forma oral. El senador Gerlain vota por el no, manual. Hay quórum suficiente, señores senadores, les rogamos tomar una decisión en uno u otro sentido. Senadora Miriam, ¿ya nos ayudó con el voto? Actitud muy... Senador Evelis, ¿ya votó? Senador Aguilar. Senador. ¿Dónde quiénes han votado? Aquí ya. Senador Barón, ¿ya votó? Manualmente, señor secretario, cierre el registro, informe el resultado. Sí, señor presidente, el resultado es el siguiente. Por el sí, 9 votos. Por el no, 42 votos electrónicos, 2 no electrónicos. Total, 44 por el no. En consecuencia, 45 con el senador Tamayo. Se ha negado. Se niega la proposición que solicita eliminar, de manera que tenemos que votar el numeral que viene en el proyecto de ley, y le rogaría a quienes votamos pidiendo que se eliminara, que dejáramos nuestra constancia del voto negativo y pudiéramos votarlo no electrónicamente. Entonces, en consideración, el numeral, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, lo aprueban los señores senadores. Sí lo aprueba la plenaria, señor. Ruego, señor presidente, que conste mi voto negativo, el voto del doctor Alexander López negativo, el voto de la senadora Claudia López Sí. y Antonio Navarro. Presidente, disculpe, Y como del senador Luis Evelis un y solo la senadora... voto, con un solo voto en contra, hay que repetir la... Ah, bueno, entonces vamos... Tiene toda la razón, Nominal. señor secretario, tenemos que repetir la votación, tiene toda la razón. nominal. Abra el registro, vamos a repetir la votación. En consideración, el numeral como viene en la ponencia. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Abra el registro. El señor ponente vota sí, en forma manual, y el senador Gerlain vota sí. Doctor Mejía, no podíamos votar por pupitrazo porque habían votos en desacuerdo con la mayoría. Entonces tenemos que votar abriendo el registro. Estamos repitiendo la votación y esta votación es simplemente si se aprueba el artículo como venía en la ponencia, que es la propuesta de la senadora María del Rosario y de la senadora Vivian y otros senadores. Entonces quienes estén de acuerdo con la proposición del coordinador ponente, de la senadora Vivian, la senadora María del Rosario, votan sí, quienes no, votan no. El senador López Maya vota por el no.
suene la campana en el salón social, que hay varios senadores. Señor secretario, sírvase cerrar el registro, informe el resultado. Señor presidente, honorables senadores, el resultado de la votación es el siguiente. Por el sí, 45 votos electrónicos, 43 no electrónicos, incluyendo al senador Gerlain, Sami Merek y Barón Cotrino. Total 48 por el sí y por el no 7 votos. En consecuencia se ha aprobado el texto como se explicó. Señor coordinador ponente, ¿qué artículo sigue? El último artículo es el 140, comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los numerales 6, 7, 8 y 9 son solicitados o se solicita por parte del doctor Alexander López que se eliminen. La comisión no comparte ese criterio porque considera que son artículos que protegen el espacio público, que establecen que es un comportamiento contrario al cuidado del espacio público permitir, promover, facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas vigentes. Suprimir este comportamiento es lesivo, en nuestra opinión, para el espacio público. También es un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público el permitir, promover o facilitar la ocupación indebida del espacio público mediante ventas ambulantes o estacionarias u otras actividades de ocupación del espacio público no permitidas por la ley o las autoridades. Suprimirlo es, al contrario, decir que en algún momento podrían esas ventas ambulantes ser promovidas e impulsadas por la administración en detrimento de una noción de espacio público reconocida por todas las comunidades. Tercero, adquirir o recibir o comprar bienes o servicios comercializados o entregados en contravía de las normas del espacio público. Por la misma razón, suprimir ese comportamiento contrario a la preservación del espacio público podría dar lugar a que las administraciones entendieran en detrimento de esa concepción de espacio público, que es lógico adquirir, recibir y comprar bienes o servicios en contravía de las normas que regulan el espacio público. Y noveno, consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. Ese es otro comportamiento que atenta y que es contrario al cuidado y a la integridad del espacio público. El doctor Alexander López solicita eliminarlo. Es el artículo 140, literales 6, 7, 8 y 9. En la comisión consideramos que eliminar esos comportamientos contrarios al espacio público podría dar lugar en un momento dado a que las administraciones lo utilicen de manera indebida, promoviendo la ocupación del mismo en detrimento de toda la sociedad. Es por eso que solicitamos, señor presidente, que se someta a consideración, en la misma forma que usted lo planteó, el artículo menos los 4 numerales, es decir, el 6, 7, 8 y 9. Senador Alexander López, le ofrezco la palabra para que presente sus argumentos a la plenaria. Presidente, gracias. Y yo le quiero pedir un favor a esta plenaria, señor presidente, que me presten atención en este tema. Señores senadores, la convención del Partido Conservador le pedimos que se disuelva
Está prohibido dar convenciones aquí en el recinto. Senador Cepeda, esa alianza antioqueño-costeña es como peligrosa. Sienten, por favor. Listo. Senador Alexander, tiene usted el uso. Si quiere, incluso le ofrezco el atril acá. Senador Barón, dele un espacio a su compañero de ponencia. Señor. Listo, no, quiero plantearle a la plenaria que pongamos especial cuidado en la votación de este artículo. Este es un artículo que establece la prohibición a comportamientos contrarios al cuidado de la integridad del espacio público. Si nosotros estuviésemos viviendo en Suiza, en Holanda, o en cualquier otro país de Europa o país desarrollado, uno dice, este artículo tenemos que aplicarlo. Pero estamos, o como dicen por ahí, estamos en Colombia. Nuestro país presenta unos niveles de informalidad altísimos. En este momento no hay estudios concretos a la fecha que nos digan cuántos trabajadores o vendedores informales se encuentran ubicados en el espacio público de este país. Hay unos datos, por ejemplo, dicen que en Bogotá hay 200.000 vendedores ambulantes, inclusive eso es sujeto de debate en el Consejo Distrital. En ciudades como Cali, la cifra es cercana a los 100.000. Si hablamos de ciudades como Barranquilla o Medellín, que son el comportamiento similar en población a Cali, estaríamos hablando de otros 200 o 300.000 vendedores informales. Con esta norma, que es una norma que uno la puede encontrar viable en términos de proteger el espacio público, pero nosotros contamos con una realidad muy complicada, honorables senadores, y es que casi 2 millones de colombianos están ocupando el espacio público en ventas informales. Aplicar este artículo en los numerales 6, 7 y 8, porque nosotros no lo objetamos, señor presidente, en el 1, omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas, realizar obras de construcción, alterar, remover o dañar o destruir el mobiliario urbano, estacionar vehículos. Estos temas no son de la discusión nuestra, pero lo que sí genera una discusión para nosotros como Polo Democrático Alternativo y conscientes de la realidad que viven miles de familias en ventas ambulantes que resuelven su día a día con una venta informal, que salen a las 5 o 6 de la mañana a vender café, o salen a vender jugos, o salen a vender cualquier tipo de cosas en 1 metro cuadrado con un dulce abrigo. Sería darle un golpe muy duro a esta cantidad de colombianos. Entonces, ¿por qué le he dicho, hombre, pongámosle cuidado a este artículo? Porque finalmente el numeral 6, y es permitir, promover o facilitar el uso o ocupación del espacio público en violación a las normas vigentes, permitir, promover o facilitar la ocupación indebida de espacio público mediante ventas ambulantes, estacionarios y otras actividades. Esto es un inciso del 7º directo a esos vendedores ambulantes. Me pregunto yo, senador Barón, usted que es el coordinador, si este Senado o este Congreso tiene una fórmula o tiene un mecanismo de reubicación de los vendedores ambulantes, avancemos en la norma, no tengo discusión. Es más, honorables senadores, la Honorable Corte Constitucional, en tratándose de los vendedores ambulantes, doctor Eduardo Enríquez, en la sentencia T-386, voy a leerla, señor presidente, para que quede textual en esta plenaria y queden las actas, consignada la sentencia T-386 de 2013, donde dice la Corte lo siguiente: la especial protección de las personas que se dedican a las ventas ambulantes obedece principalmente a que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad económica, lo que implica para el Estado el deber de ejecutar políticas públicas que disminuyan el impacto negativo que trae la ejecución
de las políticas de la recuperación del espacio público. Para que surta efecto la protección del espacio público, se han de adelantar, siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno. Se debe respetar la confianza legítima de los afectados y deben estar precedidas estas decisiones de una cuidadosa evaluación de la realidad a la cual puede tener efectos. Y termina la sentencia diciendo: en forma tal, si se lesiona desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, y que en tal manera el sector formal, que serían los únicos lícitos de subsistencia que tienen a su disposición. ¿Qué quiere decir esta sentencia? Que no se puede tomar una decisión de estas aquí en el Congreso de la República, por más que se quiera despejar el espacio público. La Corte ordena en esta sentencia que se debe disponer de una reubicación o una formalización en su defecto de estas personas que dependen en su mínimo vital de este derecho fundamental. Por consiguiente, señor presidente, quiero solicitarle a la honorable plenaria votar estos 3 numerales de manera negativa, a efectos de no darle un golpe muy duro a más de 2 millones de familias que dependen hoy de las ventas informales. Si este Congreso y los senadores que van a votar afirmativamente estos numerales tienen una disposición que conduzca a la reubicación o a la formalización del trabajo de estas personas, pues revisémoslo y hagámoslo. Pero si se toma una decisión de estas, sería golpear muy duro a casi 2 millones de familias que viven hoy de las ventas informales. Muchas gracias, señor presidente, y por eso estoy planteando eliminar estos 3 numerales. Muy claro. Una moción de orden, una pregunta. ¿Acepta, senador Alexander, del doctor Horacio Serpa? Senador Serpa. Distinguidos senadores, para preguntarle, ¿usted tiene una propuesta sobre el tema que acaba de presentar? ¿No la puede leer, por favor? Que me parece muy interesante. Es la eliminación de estos 3 numerales que afectan directamente a los vendedores informales de este país. Senadora María del Rosario, ya le doy la palabra, senador Navarro, y senadora Paloma después. Senadora María del Rosario. Gracias, presidente. Este artículo 140, esos 4 numerales que propone el senador López eliminar, son fundamentales para que las autoridades locales organicen y respeten el espacio público. Primero, déjenme decir, la manera de poder atacar la informalidad no es reforzando las condiciones lamentables en las que viven los informales, sino por el contrario, y claramente lo dice la Corte, no tergiversemos, claramente lo dice la Corte, que el Estado, el gobierno nacional, tiene que tener una política pública para lograr que estas personas que hoy no obtienen el mínimo vital, que viven en las calles o que viven en la informalidad, tengan que incorporarse a la formalidad. Entonces, no malinterpretemos. Segundo, ¿cómo podemos quitar como comportamiento inadecuado el que en sitios como los estadios, fíjense bien, en sitios como los estadios, como los museos, como los coliseos, como los parques, haya consumo de bebidas alcohólicas y drogas? Y es que hoy el problema que tienen los niños y los jóvenes que no pueden salir a un parque porque los jíbaros le venden el consumo, y fuera de eso, ahí es donde está la gran limitación. La semana pasada hice un debate de control político sobre este tema en la Comisión de Ordenamiento, y hoy el gran problema que hay es el consumo por parte de niños y jóvenes por la venta que hay en los sitios públicos. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar un numeral que lo que hace es proteger el que se respete estos sitios públicos como parques, como coliseos, como hospitales? ¿Qué tal que libremente la gente pueda consumir alcohol y consumir drogas en los hospitales? Por favor, o sea, esto es de fondo. Senadora, perdón, creo que... No, senadora, le pido que revise porque creo que se ha quedado en el debate de los artículos anteriores. Y finalmente, presidente, el numeral octavo también vuelve al mismo punto. O sea, el espacio público es para que los ciudadanos lo disfruten con seguridad
y libremente, pero lo que se está poniendo ahí es que sean sitios de compra y venta de mercancías. No puede ser. Ese es el argumento por el cual yo creo que debe mantenerse como viene en la ponencia y como está en el código actual, que es dejar esas limitaciones. Gracias, presidente. Ponente, y sigue la senadora Paloma y el senador Navarro. Ponente. No, una claridad, doctora María del Rosario, yo la respeto muchísimo, yo la respeto demasiado, pero no podemos confundir la plenaria del Senado así. Yo nunca he hablado del artículo, del numeral 9 del artículo, y el numeral 9 es al que usted está refiriendo, consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios. Yo nunca he hablado de eso. No, yo hablé del numeral 6, 7 y 8, que prohíbe la venta informal. Entonces, honorables senadores, una claridad. No estamos hablando del numeral 9 al cual se refiere la senadora, que ese lo compartimos, estoy de acuerdo contigo además, ¿cierto? Y segundo, yo voy a leerle lo que dice la Corte Constitucional, porque vengan, si algo me ha caracterizado en este congreso es que yo soy demasiado serio, y a mí no me interesa transgiversar nada. Yo voy a leer la última parte de esta sentencia en relación a ese tema de los vendedores informales, y dice lo siguiente: las personas que se dedican al comercio informal no pueden ser privadas de sus medios de subsistencia sin que las autoridades les ofrezcan mecanismos adicionales por medio de los cuales puedan satisfacer sus necesidades en forma efectiva, y con esto sus derechos fundamentales como la vida, la dignidad, mínimo vital, igualdad en el trabajo, entre otros. Lo que quiero decir es que no es culpa de los vendedores informales, sino de una política pública del Estado. O sea, aquí no hay una política pública del Estado y del gobierno para garantizarle una reubicación a los vendedores informales. Solamente quería dejar esa claridad. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, senadora Paloma, senador Navarro, y votamos. Gracias, señor presidente. Yo creo que el senador Santos. Alexander López está tocando un tema que es central. Yo creo que el numeral 8, que dice que adquirir, recibir o comprar bienes de servicios comerciados entregados en contravía de las normas de uso público o en ventas no reguladas por el Estado, significaría, señor presidente, y el doctor Alexander López tiene toda la razón, que si usted compra en un puesto de la calle que está evidentemente en el espacio público, pues usted estaría en contravía del Código de Policía. Yo creo y coincido con el senador en que ahí hay un exceso. Sobre el numeral 6, creo que sí es distinto, senador, porque permitir, promover, facilitar uso o ocupación de espacio público, si lo quitamos, eso significaría que, por ejemplo, en un parque llega la gente y decide construir una casa y uno no la puede sacar. Entonces ahí hay un tema muy distinto. Sobre el numeral 7, que me parece que sí podríamos mejorarle la redacción, doctor Alexander, es, ahí la conducta que está prohibida es permitir, promover o facilitar. Es decir, no ocupar el espacio, sino permitirlo, facilitarlo o promover la ocupación. Fíjese que la conducta es distinta. Entonces yo, frente a la eliminación del numeral 8, creo que sí debemos eliminarlo. Creo que es un numeral excesivo, porque lo que estaría es sancionando a una persona por comprar en un establecimiento que esté sobre la calle. Eso me parece que es totalmente loco. En el numeral 6 sí me aparto, porque le digo, ¿usted cómo saca a alguien que, por ejemplo, se aposente en un parque o cosas de ese estilo? Señores senadores, les ruego, mire, es que queremos que la gente escuche bien sus argumentos, senadora Paloma. Este es un proyecto, y este artículo en particular puede ser el centro de muchas cosas. Por ello les ruego, pongamos atención, que lo que se va a votar es bastante complejo. Termine, senadora Valencia. Entonces, lo que yo le quiero decir, doctor senador López, es lo siguiente: permitir, promover o facilitar no es una conducta que vaya a castigar al vendedor ambulante, todo lo contrario, es a esas mafias que se han tomado las calles de Colombia y que le alquilan los puestos a los vendedores ambulantes. Fíjese, los verbos rectores son una situación distinta. Si aquí dijera ocupar o poner ventas ambulantes, entonces estaríamos hablando de lo que usted dice. Pero aquí lo que se está combatiendo con el numeral 7, señor presidente, son esas mafias. Sí, les pedimos a los senadores y al ministro que, si no le interesa el tema, pues nos deje hablar aquí. Yo le agradecería a los senadores un poquito de silencio. Creo que este es un tema central y que tiene enormes... Invitamos a los señores oficiales de la policía, ministros, viceministros, ubíquense en sus respectivas curules
nuestro querido secretario de la Comisión Primera deje al gran presidente de la comisión ubicarse en su curul y terminemos el debate. Continúe, senadora Paloma. Entonces recapitulo, yo coincido con el senador Alexander López, no sería prudente aprobar una herramienta para salir a atacar a los vendedores ambulantes. No la encuentro ni en el numeral 6 ni en el numeral 7. Sí la encuentro y creo que usted tiene razón, senador, en cuanto al numeral 8, porque el numeral 8 estaría sancionando a una persona que compre en una venta ambulante. Eso me parece a todas luces excesivo. Pero en el numeral 7, que lo que dice es permitir, promover o facilitar la ocupación indebida de espacio público, no se está sancionando al vendedor ambulante, senador López. Lo que se está sancionando son a las mafias que arriendan los espacios públicos, que no es nada que no conozcamos. Usted lo sabe, presidente, en Popayán y en Bogotá uno lo ve, la gente que se hace dueña de una cuadra y que le alquila a los vendedores ambulantes el sitio. Entonces aquí, si usted se fija en los verbos rectores, la discusión no es permitir, ni promover, ni facilitar. Un vendedor ambulante no estaría cometiendo esta conducta. El numeral 8 sí le asiste a usted toda la razón, porque sería, si alguien compra un cigarrillo o unos chitos en una venta ambulante, pues la policía lo podría, digamos, aprender por esta falta. Y yo creo que ese numeral 8 sí debería ser eliminado y le asiste a usted toda la razón, senador López. Gracias, presidente. Perfecto. Senador, sigue el senador Navarro y para una pregunta el senador Restrepo y cierra el senador Santos. Senador Navarro y luego la del senador Navarro. Sí, yo sé que este es un tema de lo que los abogados llaman verbos rectores. ¿Quién es el que puede permitir? Pues un alcalde. Entonces van a sancionar al alcalde. Le van a poner una multa al alcalde por estar permitiendo. Obviamente me parece que no debe ser el verbo permitir el que esté en el artículo. No se dice ocupar, en eso estoy de acuerdo con la senadora Valencia. El que ocupa no es sancionado, el que promueve o facilita, sí, pero el que ocupa no. El vendedor ambulante no está incluido por estar ocupando el espacio público en este texto. Diría, quitar permitir, pues es un saludo a la bandera. La policía va a ir a ponerle una multa a un alcalde por estar permitiendo los vendedores. ¿Quién más podría ser el responsable del espacio público que no fuera el alcalde? Y dos, totalmente de acuerdo, el otro verbo rector, comprar o adquirir. ¿Qué tal? Le compra uno una flor en la calle y le meten una multa por comprar a un vendedor que no tiene autorización. Entonces yo propongo que en el 6 y el 7, que se pudieran hacer de uno solo, se elimine el verbo permitir y que el 8 simplemente se elimine todo y que quede entonces una sanción para los que promuevan o faciliten solamente. Con la venia, perdón, senador Alexander y senador Germán, con la venia de la plenaria, permítame hacer un comentario chiquitico. Cuando un alcalde viola el código de policía, está cometiendo una falta considerada en el código disciplinario gravísima. Quienes hemos sido alcaldes, doctor Antonio Navarro, sabemos que hay una lucha permanente, perfectamente normal, entre los vendedores formales y los informales. Con este código, con permitir una mera acusación a un alcalde en la Procuraduría, diciendo, mire, en tal galería, en tal sitio, hay espacio público y usted no ha ordenado el desalojo, es muy fácil probar esa falta gravísima y se vendría una cacería de brujas haciendo sacar a los alcaldes con el código disciplinario. Entonces, valdría la pena pegarle una revisada a ese verbo. Entonces, lo que podríamos hacer es, doctor Alexander, perdón, doctora Claudia, ¿por qué no hacen, es el último artículo que falta, ¿por qué no hacen un pequeño ejercicio de 30 minutos, la senadora Alexandra, la senadora María del Rosario, la senadora Paloma, la senadora Claudia
el senador Antonio Navarro y el senador Alexander López, a ver si nos pueden entrar con los verbos respectivos y podemos votar, porque realmente nos vamos a quedar ahí y podemos pasar inmediatamente a la ley del desfibrilador que está lista. O sea, demos 30 minutos, hagamos el último ensayo, ¿les parece? Entonces, vayan, Alexander. No por eso, traten de... Germán, ayúdenos. Faltando, o lo vamos a votar hoy mismo, pero hagan el último esfuerzo. Señor secretario, a ver, señores senadores, entonces suspendemos, aquí solo falta un artículo del Código de Policía, esa comisión en 30 minutos nos da un informe. Señor secretario, ¿me acerca por favor un orden del día? Ah, perdón, aquí lo tengo, ¿no? ¿Quién es el ponente del proyecto de ley 89 del 2014 por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a servidores del Estado en provisionalidad en cargo de carrera administrativa? El senador Correa, señor presidente. ¿Está el senador Correa? No se encuentra en el recinto. ¿Quién es el ponente del proyecto de ley número 95 del 2015 por medio del cual se regula el uso del desfibrilador externo automático DEA en transportes de asistencia? Es Honorio Miguel Enríquez. Se encuentra en el recinto. Le hago una pregunta, senador Honorio. ¿Este proyecto está conciliado o tiene proposiciones que tengan que ser debatidas? Está conciliado. Bueno, entonces, señor secretario, sírvase leer el informe con que termina la ponencia. Señor presidente, la proposición del senador Honorio Enríquez Pinedo en este proyecto de ley dice lo siguiente: por las razones expuestas solicitamos a la mesa directiva del Honorable Senado de la República dar segundo debate al proyecto de ley número 095-2015 Senado, por medio del cual se regula el uso del desfibrilador externo automático DEA en transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público, y se dictan otras disposiciones. En consideración la proposición, señor ponente, le van a hacer una pregunta, el senador Jimmy Chamorro. Muchas gracias, presidente. Senador ponente, no, era algo muy sencillo, señor presidente. Una explicación de 1, 2, 3 minutos acerca del proyecto de ley y cuántos artículos consta. La verdad, yo sabía, conocí el orden del día, pero honestamente pensé que el Código de Policía nos iba a ocupar toda la tarde del día de hoy. Le agradecería mucho para poder votar tranquilamente esta iniciativa, señor senador. Senador Honorio. Sí, claro, por favor. La plenaria pide que pase a la tril, senador Honorio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, mire, este es un proyecto que consta de 8 artículos, incluida la vigencia. Antecedentes: 70 personas por cada 100.000 habitantes en Colombia sufren enfermedades cardíacas o un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué sucede? Muchas de estas personas, si uno analiza, el 50% de las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio en el traslado desde el lugar donde ocurre el hecho hasta el hospital, el 50% de ellas fallecen. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Básicamente, contar con el desfibrilador externo automático en los centros de alta afluencia y en los centros concurridos. Lastimosamente, yo no sé si ustedes recuerdan, unos años atrás, el Congreso de la República sufrió una situación lamentable por demás, y fue el fallecimiento de un honorable congresista, porque en estas instalaciones no teníamos, lastimosamente, desfibrilador externo automático. Cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio, si no se atiende inmediatamente, transcurridos 10, 15 minutos, tiene un 20% únicamente de sobrevivir si no es atendido de manera oportuna y ágil. ¿Qué define este proyecto? La obligatoriedad de la dotación, la disposición y el acceso de la ciudadanía al desfibrilador externo automático.
Se define qué es el desfibrilador externo automático en el artículo 2 y permite el artículo 3 el ámbito de aplicación, que son los lugares ampliamente concurridos, tanto públicos como privados, instalaciones del gobierno, centros deportivos, precisamente para prevenir que a las personas que le ocurra, y esperamos que no sean muchas, pero las estadísticas demuestran que son bastante considerables las cifras de infartos en Colombia, sean atendidos en el tiempo que se requiere, que determinan las entidades oficiales. Si ustedes me lo permiten, de una manera muy breve, leer un informe que nos envía y un concepto la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Es muy cortico y dice: la desfibrilación será efectiva únicamente mientras el ritmo de la fibrilación se encuentre presente. Una vez haya silencio eléctrico, 10 minutos después ya no habrá respuesta al estímulo eléctrico externo, y además la posibilidad de respuesta también disminuye a medida que van pasando los minutos. Es decir, la desfibrilación será más efectiva entre menos tiempo haya transcurrido desde el inicio del paro, idealmente menos de 4 minutos. Por eso es importante este proyecto, esta iniciativa. Yo le pido a los señores congresistas que la votemos positivamente. En la Comisión Séptima fue acogida por todos los partidos, todas las bancadas, y espero, señor presidente, que lo mismo ocurra en esta sesión plenaria. Sí, senador, con el mayor gusto. A ver, perdón, doctor Honorio, aquí vamos a ordenar para dar el uso de la palabra. Senador Gerlain tiene una pregunta, el senador Antonio Guerra tiene una pregunta y el senador Chamorro tiene una pregunta. Senador Gerlain, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para felicitar a quienes son autores del proyecto y a quien lo sostiene aquí en la plenaria del Senado. Presidente, quienes como yo tenemos la mala suerte de maltratar nuestras arterias, nuestro corazón, todo nuestro sistema vascular, sabemos de la importancia de este proyecto. Sabemos que cualquier día uno se juega la vida, en su casa, en su carro, en el recinto del Senado, en cualquier parte. Las enfermedades coronarias avisan poco, en la medida en que el ser humano es dominado por la edad. Senador Galán, por favor, ayúdeme, que es que el senador Manuel Enríquez, senador Galán, por favor. Yo le pido a los señores funcionarios de las comisiones que esperen a los senadores afuera, por favor, es que estamos en un debate. Si los necesitan, llámelos al salón social. Perdón, senador Gerlain, pero que le están haciendo manifestación al frente. Siga, senador Gerlain. No, yo tengo muy poco que añadir, señor presidente. Creo que es una medida absolutamente importante. No entiendo por qué, por ejemplo, en el Senado no hay 1, 2, 3, 4 desfibriladores. No entiendo por qué no sucede lo mismo en la Cámara de Representantes. Quienes como yo tenemos 12 estén en las coronarias, 12. Sabemos la tragedia que es lo doloroso de las coronarias. Sabemos cómo por la fibrilación el enfermo coronario se puede morir. La fibrilación en sí misma mata, es una enfermedad per se. Tener necesidad de acudir a un desfibrilador y no encontrarlo es tropezarse con la muerte sin pena ni gloria, tropezarse con la muerte. Yo quisiera rogar a los señores senadores, junto con el ponente, que le den su voto afirmativo a este proyecto, que no lo demoren, que no nos pongamos a buscarles perfeccionismo a las cosas. Yo recuerdo, sabe, presidente, a mi amigo Álvaro Gómez, que una vez en el recinto del Senado estábamos discutiendo una ponencia bastante obvia y a mí me preocupaba la redacción. Y se me acercó y me dijo: Roberto, no te preocupes, que como quede la redacción, queda mal. Y entonces, estas son situaciones que
son obvias, presidente. Que hay aquí o deje de haber un desfibrilador es una situación absolutamente equivocada. Yo quisiera entonces, señor presidente, invocando el reflejo de los coronarios, que el Senado aprobara la proposición con la cual termina el informe y le dé pago a este proyecto. Gracias. Senador, el Senado sí tiene uno solo, le falta más, pero sí tiene, y lo tiene en enfermería. Apenas llegamos nosotros, pedimos precisamente eso, entre otras cosas, recordando que aquí murió un compañero de Cámara, el doctor Castro Caicedo, que pudo salvarse si hubiese existido el desfibrilador. Tiene toda la razón. Senador Guerra, senador Serpa y senador Chamorro. Y senador Sierra. Senador Guerra. Gracias, presidente. Mi pregunta, senador Honorio, es de corte comercial. Estos aparatos cuya sigla se asemejan a otra que genera miedo, DEA, ¿se producen en el país o si así sucede es limitada? ¿Qué clase de mercado tienen? Si no se producen, su importación es absolutamente libre, la regula qué entidad, pagan gravamen, tienen IVA, porque vamos a acompañar el proyecto, le repito, pero tal como lo acaba de comentar el senador Gerlain, sería de mucha importancia conocer qué estatus comercial y arancelario tienen estos aparatos que eventualmente justificarían, si así lo tuvieran, una revisión, y en ese sentido apunta mi pregunta. Pero, escuchemos y luego usted responde, senador. Senador Serpa, senador Chamorro y senador Luis Emilio. Gracias, señor presidente. Que el país no vaya a pensar que esta es una corporación de enfermos, pero yo también tengo varios de esos aparatejos a los que se refirió el senador Roberto Gerlain, de manera que acojo sus palabras y anuncio mi voto afirmativo al proyecto. Senador Chamorro. Bueno, precisamente le estaba aquí formulando una pregunta al senador autor, que es el doctor Iván Duque, en cuanto a qué es lo que significa, senador Honorio, alta afluencia de público. Él aquí me aclaraba algunos temas importantes de dónde lo necesitamos. De manera que mi pregunta, senador Duque, ha sido respondida, ya más en privado hace tan solo un minuto, entonces con esto tengo la tranquilidad de votarlo. Me parece un proyecto importante, un proyecto necesario y un proyecto el cual voy a votarlo afirmativamente. Senador Luis Emilio. Gracias, presidente. Yo no tengo STEM, pero sí por un mal procedimiento médico alcanzaron a decir que estuve infartado, cosa que fue falsa. Me hicieron cateterismo innecesario, pero no es el caso, doctor Serpa. Gozamos de cabal salud. Presidente, dos preguntas quería hacerle al autor, al ponente, el doctor Honorio Enríquez, anunciando mi voto favorable desde ya. La primera es, en el caso de transporte de asistencia, yo creo que deberían ser muy específicos diciendo ambulancias, porque hay muchos transportes de asistencia, a menos que ustedes quieran meterlo en todos los transportes, que ahí yo creo que tendría un serio debate. Lo segundo es definir qué son lugares de alta afluencia, de cuánta gente estamos hablando. No sé si ustedes están en un parámetro para definir qué es alta asistencia. De modo que quisiera que me aclarara esas dos preguntas. Senador Honorio, por favor, responda. Bueno, inicio por las últimas dos preguntas. Existe la reglamentación por parte del Gobierno Nacional. Yo no tengo ninguna duda en el tema, o más bien con su posición, en torno a que se coloque claramente ambulancias. Están en transporte medicalizado, se entiende que son las ambulancias, pero si para mayor claridad podemos colocar el término ambulancia y con eso usted quedaría tranquilo y nosotros no vemos ningún problema, aunque dice que es en el transporte medicalizado. No sé si el autor me quiere
claro con la B. Senador Duque. Senador Sierra, yo creo que su pregunta es supremamente oportuna. ¿Por qué? Porque las ambulancias medicalizadas, es decir, las que tienen la capacidad para tratamiento de una urgencia con complejidad, por protocolo internacional debe tener un desfibrilador. El problema es que desafortunadamente en nuestro país no hay muchas ambulancias medicalizadas en la proporción que uno demandaría, y lo que hay son ambulancias de servicio asistencial, son más pequeñas y no tienen esos protocolos de dotación, y muchas personas terminan no pudiendo ser desfibriladas en ese tipo de atenciones porque no están. Por eso se buscó una redacción donde quedara esa especificación, que fuera ambulancias y servicios de transporte asistencial, para que esas mismas pequeñas también tengan el dispositivo y puedan atender una situación de emergencia cardíaca, y no como ocurre que muchas personas no pueden ser desfibriladas y terminan obviamente incrementando su riesgo de mortalidad. Sí, senador Honorio. Senador Honorio, termine, que vamos a votar inmediatamente el informe. Perfecto. La proposición con que termine el informe de ponencia. Y la otra pregunta... No, es que no fue... Sí, no, él tiene una inquietud. Sí, la segunda pregunta, ¿qué definen ustedes como lugares de alta afluencia de público? Sí, ¿Cuánta gente estamos hablando? No se define, no se establece un número, pero se habla de instituciones, no tienen un mínimo, pero estadios, instituciones del gobierno, y se establece que en la reglamentación el gobierno puede fijar un número mínimo para tener a bien, se establezca como los espacios de mínima afluencia o de máxima concurrencia. No sé si el autor quiere complementar algo en ese sentido. Senador Sierra, por ejemplo, para ser muy específicos, lugares... Tiene la palabra el senador Duque. No, presidente. Lugares de alta afluencia, un centro comercial, obviamente un hospital, los teatros, los estadios. Lugares como este son de altísima afluencia de público. De hecho, en el Congreso solamente hay 2 desfibriladores para los centenares de personas que transitan por el Congreso. Y haciendo eco a algo que decía el senador Gerlain, para que usted vea, por ejemplo, la complejidad, es los gimnasios en las ciudades, que muchas veces tienen personas mayores de 40 años haciendo grandes ejercicios cardíacos, no tienen una disposición obligatoria para tener desfibriladores, y cuando se han presentado incidentes cardíacos no hay forma de desfibrilar a quien ha tenido el episodio. Entonces, lo que hemos buscado es que se establezcan parámetros de cuáles son esos lugares, como los que le acabo de decir, aeropuertos también, y en la reglamentación el gobierno podrá determinar, dependiendo de los niveles de riesgo que puedan tener esos lugares de concentración, cuál es la proporción que debe existir para prevenir muertes. Lo importante de esto, senador, es que al año en Colombia están muriendo poco menos de 30.000 personas por infarto, y tener un dispositivo a la mano en los lugares de afluencia donde esto puede ocurrir puede reducir sustancialmente esos riesgos de mortalidad. Muchas gracias. El senador Antonio Guerra me preguntaba sobre los equipos. Son equipos importados, no son equipos que se producen en Colombia, son de fácil acceso. Todo lo que hemos investigado está en un costo aproximado de $1.200, $1.500, y también está establecido que en la reglamentación el gobierno fijará cómo se adquirirán estos equipos por parte de las entidades tanto públicas como privadas, que deben ser supervisados y vigilados por ellos en torno a la capacidad de los mismos, ya la definición que está establecida en el numeral segundo del presente proyecto de ley. No sé si con eso, senador, queda clara la respuesta, y a bien, señor presidente, tiene, no sin antes agradecerle a todos los senadores, al senador Gerlain, Serpa, Chamorro, y a todos los que habían han tenido contribución a este proyecto. En consideración, la ponencia con que termina, la proposición con que termina el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueban los señores senadores. Ha sido aprobado el informe. Señor secretario, tengo entendido que no hay una sola proposición a los artículos. ¿Cuántos artículos tiene? Son 8 artículos, señor presidente. El senador Álvaro Aston propone que se omita su lectura, entonces vamos a votar la omisión de la lectura y el bloque del articulado, los 8 artículos. En consideración,
Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueban, señores senadores? Ha sido aprobado la omisión y el bloque de los 8 artículos. La omisión de la lectura, señor presidente. Título del proyecto, por medio del cual se regula el uso del desfibrilador externo automático en transportes de asistencia a lugares de alta afluencia de público y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, señor presidente. Vamos a votar. El título, ¿este proyecto pasa a la Cámara o se convierte en ley de la República? La Cámara, señor presidente. Vamos a votar el tránsito a la Cámara y el título, ¿no es cierto? Título y tránsito. En consideración, título y tránsito. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueban, señores senadores? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Mil gracias. El siguiente. Siguiente punto. A ver, pregunto. Está el señor ponente del proyecto de ley número 09 del 2014, por medio de la cual se reglamenta la seguridad social integral para los conductores de transporte individual de pasajeros tipo taxi. Está el senador Edison Delgado, que es el coordinador, y también está el senador Castañeda y el senador Luis Áviles Andrade también está en el recinto, señor presidente, pero hay unos impedimentos. ¿Cuántos impedimentos hay? 4 impedimentos. Bueno, un segundo. Espere, Edison, senador Edison, un segundo. Déjeme sacar un proyecto que no tiene impedimentos y volvemos al suyo. Está el señor ponente del proyecto de ley número 01 del 2015, por la cual se reglamenta los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social. Sí, está el senador Miguel Honorio Enríquez, que es el coordinador de este proyecto, señor presidente. Senador Honorio, ya le doy el uso de la palabra. La senadora Sofía Gaviria también se encuentra. Perdón. Acuérdense, señores senadores, senador Honorio, vamos a votar los que no tengan proposiciones y no generen discusión. Eso los dejamos para más adelantico. Bueno. Senador Honorio, venga, hágame un favor. Habrían 2 proposiciones nuevas para ese proyecto. Usted es el coordinador ponente. ¿Por qué no se reúne con el senador Antonio Guerra y el senador Ángel Custodio a ver si las pueden conciliar y nos las traen conciliadas? Vayan, entonces, siéntense ahí y ayúdenme. Votemos los impedimentos del proyecto de ley de seguridad social para los taxistas. ¿Quiénes presentan? Por tener el senador Jorge Hernando Pedraza tiene un impedimento. Dice, porque a mi nombre figura un vehículo de carga. Dice el senador Pedraza, señor presidente. Tiene razón. Se ha retirado del recinto. No se encuentra. Ahora, el registro, la mesa directiva recomienda aceptarle el impedimento porque evidentemente se generan unos derechos que afectan para bien o mal a quien tenga intereses en ese sector tan directos como el doctor Pedraza. Abre el registro para aceptar o no el impedimento del doctor Pedraza, doctora Dolly. Se va a votar el impedimento del senador Pedraza. El presidente ha recomendado aceptar el impedimento. Senador Gerlain vota sí. Para los senadores que están ingresando,
Se está votando el impedimento del senador Pedraza. Nuestra vicepresidenta manualmente, ¿cómo vota? Vota no. Vota sí. Vota sí la senadora Nidia Marcela Osorio. 2 votos por el sí del senador Gerlain, de la senadora Nidia Marcela Osorio. Senador Name, ¿cómo vota? Ya pudo votar, muy bien. El senador vota sí. Jaime Durán Barrera vota sí, manualmente. El senador Enríquez, Honorio Enríquez, ¿cómo vota? Pedraza, senador Honorio, vota ayúdanos sí. con el voto. ¿Vota sí? Vota sí. Senador Ángel Custodio vota sí. Senador Guerra vota sí. Impedimento, es un impedimento del senador Milton Rodríguez, del doctor Pedraza, porque tiene intereses en... Sí. El senador, la senadora Nidia Marcela Osorio, el senador Gerlain, el senador Honorio Enríquez votan sí. ¿Cuántos votos manuales hay, señor secretario? 3. ¿Cuántos? 3 votos manuales. Vamos a... Senador Rigoberto Barrón, ¿cómo vota? Ya pudo votar. La senadora Tania Vega, ¿cómo vota? Por favor, para que pueda... Ya pudo votar. ¿Registro el voto del senador Jaime Durán? Senador Jaime Durán también está registrado. 3 vota votos. sí. Me está haciendo gestos desde la parte de atrás del recinto. Senador Cabrera. Ángel Custodio Cabrera, ¿cómo vota, senador? Senador Ángel Custodio, vota sí. Vota sí el senador Ángel Custodio. Cierre el registro, informe el resultado, señor secretario. 52. Senador Guerra, vota sí, también de forma manual. Son 5 votos manuales por el sí y 51 por el sí para 56 votos por el sí. Ha sido aprobado el impedimento del senador Pedraza. El siguiente impedimento del senador Milton Rodríguez, quien se ha retirado del recinto. Por cuanto mi familia es dueña de una empresa de transporte que presta servicios de taxi, pasajeros y mixto, en este orden de ideas podría estar en un conflicto de intereses. La familia del senador Milton Rodríguez tiene una empresa de transporte que presta el servicio de taxi, señor presidente. Sí. El senador, vamos a votar el impedimento del senador Milton. Él tiene y su familia intereses en una empresa que presta el servicio de transporte urbano con taxis. Es muy claro el impedimento. Le pedimos a los señores senadores votar afirmativamente el impedimento. Ya está habilitado el sistema, señor presidente, se puede votar el impedimento. Se ha pedido aceptar el impedimento del senador Milton Rodríguez. Senador Luis Fernando Duque. Senadora Miriam Alicia Paredes, ¿cómo vota? La senadora Nidia Marcela Osorio, ¿cómo vota? El senador Gerlain vota sí. Vota sí el senador Gerlain. Senador Honorio vota sí. El senador Honorio tiene impedimento y como fue aceptado ya su impedimento en la comisión, no hay necesidad de volverlo a presentar y se retira del recinto.
El senador Jaime Durán, ¿cómo vota? Vota sí, de forma manual. Senador Durán, el senador Roberto Gelein, el senador Honorio Enríquez, vota sí. El senador Ángel Custodio Cabrera vota sí. Ya pudo votar ahí, va a votar electrónico, ya pudo votar. El senador Andrés Cristo, ¿cómo vota? La senadora Sandra Villadiego, ¿cómo vota? Vota sí, la senadora Sandra Villadiego. El senador José David Name vota sí también. El senador Iván Cepeda, ¿cómo vota? Sí, vota sí el senador Iván Cepeda. Sí. La senadora Nadia Blel vota sí, de forma manual. La senadora Nadia Blel. Señor secretario, cierre el registro, informe el resultado. Señor presidente, se registran 43 votos electrónicos, 45 por el sí, 1 por el no. Hay 7 votos manuales por el sí. Ha sido aprobado el impedimento del senador Milton Rodríguez. Le pregunto, ¿hay más impedimentos? Sí, señor presidente, hay otro impedimento del senador, 2 más. El senador Honorio Miguel Enríquez. Le ruego a los señores senadores no ausentarse, puesto que si no votamos hoy el último artículo del Código de Policía, lo ponemos seriamente en riesgo. Y el quórum no es muy amplio. ¿Qué impedimento falta? Señor presidente, el impedimento del senador Miguel Enríquez, Honorio Miguel Enríquez, dice: porque mi familia y el suscrito tienen actividades económicas en el sector transporte. Abra el registro. Abre el registro. ¿De quién es? Senador Honorio Enríquez. No hay necesidad, ya había sido aceptado en comisión y él se retiró. Otro impedimento. El senador Honorio no está. Su impedimento fue aceptado en comisión. No hay necesidad de repetirlo en la plenaria.
quiero dejar constancia, revisemos, señor secretario, el senador Honorio se acercó a la presidencia, anunció que tenía impedimento y se retiró inmediatamente. Él no ha participado en el debate ni votación de los impedimentos. Revisen eso porque él mismo vino y se dirigió directamente a quien les habla. El registro está abierto, señor presidente. ¿Para votar el impedimento de quién? Pero ¿para qué no votan si Ya se abrió. Senador Navarro, ¿ya hay un informe de comisión de Código de Policía? Señor secretario, yo le ruego a Secretaría que revisemos normas. Tengo entendido que aquellos impedimentos aceptados en comisión no hay que volverlos a traer a plenaria, entonces desgastamos a la plenaria. Así es, señor presidente. Entonces, mire, se suspende la votación del impedimento del senador Honorio porque es que ya se le ha aceptado. Él ya había anunciado que se retiraba del recinto. ¿Quién tiene impedimentos? El senador Carlos Felipe Mejía dice: por cuanto parientes cercanos tienen intereses económicos en empresas de servicios públicos. Textualmente dice: porque parientes cercanos tienen intereses económicos en empresas de servicios públicos. ¿Quién es? ¿En qué grado de consanguinidad, Felipe senador Mejía, Mejía, para saber? Senador Mejía, una pregunta. No, es que dice, a lo mejor no lo redactó muy preciso, dice empresas de servicios públicos, es de transporte de servicios públicos. Pero para que ya regresó. Aclárenos, senador Mejía, ¿es empresas de transporte? Es que su impedimento dice en empresas de servicios públicos. A ver, le aclaro, yo sí creo, yo pido que me acepten la inhabilidad porque es un tío que tiene inversiones en varias empresas de servicios públicos, incluidas de taxis. No, un tío tiene inversión en empresas de transporte de servicios públicos, incluidos taxis, entonces vamos a aceptarle el impedimento. Abra el registro, señor secretario. Faltan. El senador Gelén vota sí. El senador Edison vota sí. El senador Gelén vota sí. El senador Edison Delgado vota sí. El senador Germán Barón pudo votar. ¿Vota sí? Vota sí. El senador Germán Barón vota sí. El impedimento del senador Mejía. Senador Name, ¿cómo vota? Un impedimento del senador Mejía que han solicitado votarlo positivamente. Sí, vota sí el senador Name.
Senadora Vivian, ayúdenos con sus luces. ¿Ya votó? Vota sí el impedimento de la senadora Vivian. Senador ¿cuántos votos manuales hay registrados? 3 votos, señor presidente. ¿Y 49 electrónicos? Bien. ¿Cuántos electrónicos hay? Hay 3 manuales. ¿Y cuántos electrónicos? 49. Cierre el registro, informe el resultado. Señor presidente, por el sí, 49 electrónicos, 3 manuales, para un total de 52 votos. Senador Edison, ayúdenos con una explicación muy breve que asegure la aprobación del proyecto. Muchas gracias, presidente. En este país estamos en una lucha muy grande, muy importante, es lograr más equidad, más oportunidad, lograr en temas de seguridad social, sobre todo en pensiones, algún día alcanzar la universalidad. Y es que todos los colombianos, cuando lleguen a la edad de retiro laboral, independiente de lo que le haya pasado durante la etapa de su vida laboral, si trabajó... Senador Edison, un segundo, que es que la reunión de bancada de mi partido, con la presencia del señor ministro del Interior y del secretario del partido, no lo deja concentrar. Por favor. Ahí. Secretario del partido. Doctor Héctor Olimpo, háganos el favor. En esa búsqueda de lograr la universalidad en términos de pensiones para los colombianos, en la que, como mencionaba, es que ojalá algún día en Colombia, cuando sus congéneres lleguen a la edad de retiro laboral, todos vamos a llegar a esa edad, independiente de lo que le haya pasado en toda su etapa laboral, si trabajó, si fue independiente, si fue dependiente, el Estado le dé una garantía de tener una pensión. Ese es uno de los dilemas, de los retos que tenemos en Colombia. Este proyecto de ley es de la autoría de nuestro colega Álvaro Waston, el autor de este importante proyecto de ley, y busca incorporar a un sector muy importante del país, de los taxistas, con una serie de normas para que le garantice su afiliación precisamente al régimen de seguridad social, sobre todo en pensiones. Es un proyecto que ha tenido toda la discusión al interior de la Comisión Séptima. Igualmente tuvimos la oportunidad de hacer audiencias en el país con el sector, el gremio de los taxistas. Y de verdad que después de toda esa serie de análisis, hoy presentamos a ustedes este proyecto de ley para segundo debate y aspiramos precisamente ustedes den la aprobación respectiva. Quiero resaltar que en Colombia tenemos afiliados al régimen, al RAIS 13.300.000, al régimen de prima media 6.330.000. Tenemos nosotros únicamente pensionados en el régimen de prima media en el país 1.216.000 y en el RAIS apenas 92.781. Esa es toda la realidad colombiana.
Tenemos millones de mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingresos que le permitan subsistir. Ese es uno de los dilemas que tenemos en Colombia. Por eso más adelante vamos a traer un proyecto que tiene que ver con los BEPS, beneficios económicos periódicos. Es un avance que está dando el Estado, que está dando el gobierno para lograr ampliar esa cobertura en términos de seguridad social. ¿Cómo es el informe que termina? Cuéntenos, ¿cuál es su proposición del informe con que termina la ponencia, senador? No, fundamentalmente está muy claro darle una garantía de la seguridad social, la obligatoriedad de estar afiliados, crear las condiciones para que todos los taxistas, los conductores individuales de transporte de carga tengan precisamente esa facilidad de afiliación para que no exista ninguna palanquera en eso, darle esa flexibilidad. Entonces un informe positivo en términos precisamente de lograr avanzar en esta línea que se puede leer perfectamente en el Señor informe. secretario, sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia. Presidente, la proposición dice lo siguiente: con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a la plenaria del Senado de la República debatir y aprobar el segundo debate del proyecto de ley número 09-2014 Senado, por medio del cual se reglamenta la seguridad social integral para los conductores de transporte individual de pasajeros tipo taxi, transporte de carga y mixtos, con base en el texto propuesto que se adjunta y que forma parte integral del presente informe de ponencia. Está firmado por los 4 senadores ponentes y su coordinador respectivo, el senador Edison Delgado Ruiz. En consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Lo aprueban? Ha sido aprobado, señor presidente, por unanimidad. ¿Cuántos artículos tiene el proyecto, señor secretario? Que son 7 artículos. ¿Alguno tiene proposición? 12. Entonces vamos a votar los que no tienen proposición. ¿Cuáles no tienen proposición? ¿Cuáles no tienen proposición? El 1, el 2, el 3, el 5. No, el 2 sí tiene una proposición, señor presidente. El 2 me dicen que tiene una proposición del senador Antonio Navarro. El 2, el senador Navarro presentó una proposición para el 2. Entonces, el 1, el 3, el 5 y el 7. Senador, 3, 5 y 7. 3, 5 y 7, correcto. Bueno, por solicitud del senador Senén, tiene el uso de la palabra, pero si es sobre el 1, 3, 5 y 7, porque vamos a votar es esos. Si no, ¿sobre qué artículo tiene proposición, Senén? Entonces solo vamos a votar el 5 y el 7. Todos los artículos tienen proposición. ¿Usted no ha intentado conciliarlo, senador Edison, a ver si podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos ahora con... Ahí, en el micrófono. Bueno. Doctor Serén, ¿las proposiciones dónde están? Bueno, votamos el 5 y el 7. E intentamos hacer un ejercicio mientras votamos el último artículo del Código de Policía. Propone el senador Jaime Durán que se obvie la lectura del artículo y se vote el 5 y el 7 en bloque. En consideración los artículos 5 y 7 y la omisión de la lectura, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueban, señores senadores? Ha sido aprobado, señor presidente. Suspendemos un segundo la votación de este artículo. Senador Edison, reúnase un segundo con el senador Senén y con el senador Navarro a ver si pueden traernos en cuestión de minutos alguna consideración. Si no, le votaremos, no se preocupe. Entonces retomamos el Código de Policía. Señor coordinador ponente, al parecer ya hay un acuerdo, infórmelo a la plenaria. Gracias, presidente. La solicitud del senador Alexander López de eliminar los numerales 6, 7 y 8 del artículo 140
queda de la siguiente manera: se deja un solo numeral, que es el sexto, que establece promover o facilitar como uno de los comportamientos que afectan la integridad del espacio público, promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. Se eliminan los numerales 7 y 8 del artículo 140. Perfecto, entonces, a ver, si entiendo. Vamos a votar lo siguiente, señores senadores. Vamos a votar el artículo número 140. Como viene en la ponencia, se eliminan o se reemplazan los artículos 6, 7 y... Se eliminan en los numerales 7 y 8 y el sexto queda como lo leí anteriormente. Bueno, entonces, el artículo sexto... Artículo 140. No, el artículo 140 y... 140 numeral, se había solicitado. 140, se va a votar como viene en la ponencia, pero se van a modificar eliminando dos numerales, los numerales 7 y 8. 7 y 8 y el artículo sexto se modifica. Y el numeral sexto se modifica. Como lo acaba de explicar. Y hay acuerdo de las partes, ¿listo? Entonces, en consideración la omisión de la lectura del artículo 140, con la supresión de los numerales explicados por el coordinador ponente y con la modificación en el numeral sexto que ya ha leído. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueban los senadores? Ha sido aprobado, señor presidente. Me dice que hay dos artículos de los cuales hay que reabrir debate. Dos artículos, señor presidente, sobre los cuales habría que abrir debate. El artículo 36, por solicitud del doctor Alexander López, llegamos a acuerdo y quedaría de la siguiente manera. Habría que reabrirlo y quedaría de la siguiente manera. No, pero espere, dígame cuál es, se reabre y lo reabrimos ya, usted explique y lo votamos. ¿Qué artículos? 36 y artículo 184. En consideración la reapertura de los artículos 36 y 184. Y 184. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Lo aprueban, señores senadores? Aprobado, explique la modificación en el 36. En el 36 lo que estamos estableciendo es que se suprime la expresión registro y dice que la policía podrá desactivar temporalmente la fuente del ruido en caso de que el residente se niegue a hacerlo. Así que el 36. Vamos a votar el artículo 36 de la manera como acaba de ser explicada por el senador Germán Barón Cotrino y que refleja el acuerdo de la subcomisión. Propone el senador Barón Cotrino que se omita la lectura y se vota tal cual él acaba de explicar. En consideración el artículo 35, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Lo aprueban los señores senadores? Ha sido aprobado el artículo 36 por una Está reabierto la modificación. Está reabierto el 184 y es una proposición del doctor Luis Fernando Duque en donde cambiamos en el primer parágrafo el registro dentro de las entidades crediticias por el registro que tiene la policía, que se llama Registro Nacional de Medidas Correctivas, y se le adiciona el cual será consultado por las entidades públicas. Esa es la modificación que se hace en el 184. En consideración lo que ha propuesto el senador Duque, no solo que se omita la lectura, sino que se haga la modificación explicada por el senador Barón Cotrino. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Lo aprueban los señores senadores? Ha sido aprobado, señor presidente. Votamos ahora el bloque del articulado. ¿Quieren los señores senadores que el Código de Policía sea aprobado con los artículos que hemos debatido en bloque? Lo votamos y le doy la constancia a los dos senadores. ¿Algún artículo nuevo o algo? Déjeme votar y le doy la palabra a su señoría y al senador Alexander. Tiene el uso de la palabra, senadora Paloma, ¿no? Presidente, es lo siguiente, es que si lo hacemos después, de pronto la Corte me tumba por consecutividad de materia, ya que hay un tema que si bien no se ha discutido, yo creo que es muy importante, y es la idea de cuando la gente no paga las multas. Digamos, este código, como está diseñado, si usted comete faltas contra la convivencia, lo van a multar. Pero si no paga las multas y sigue reincidiendo en las conductas, tiene que haber una consecuencia, porque gran parte del sentimiento de inseguridad que viven los colombianos es que mandan la policía pone una multa que se van acumulando, presidente, una tras otra. Nosotros
queríamos dejar como constancia, incluso abrir un poco el debate en este Congreso, el tema de que haya arresto cuando hay reincidencia en las conductas y cuando las multas no han generado ningún resultado para la sociedad, porque ese es un tema, presidente, de la mayor importancia. Cuando una persona comete faltas y no pasa nada, la ciudadanía queda con la impresión de que eso no sirve. Entonces tiene que haber un incidente de desacato que nos permita llevar al arresto a los ciudadanos que reinciden y que no cumplen. Senadora, yo le recomiendo que lo dejemos como constancia. Y ahora le explico por qué. Este es un tema en el que filosóficamente estoy completamente de acuerdo con su señoría, pero tiene una dificultad constitucional grande que ahora le cuento, porque es que yo le he trabajado casi 2 años tratando de hacer algo parecido. Dejémoslo como constancia, le parece, ya lo explicó. Entonces vamos a votar el bloque. Senadora Claudia. Gracias, presidente. Qué pena, todos queremos terminar este proyecto que hemos consensuado, pero es que hay un artículo que tiene todavía una proposición que no hemos discutido, que es el artículo 237. Le pediría al señor coordinador de ponentes que abramos la discusión y salgamos de eso para poder terminar. Antes de darle la palabra al coordinador ponente, senador Alexander y senador Soto, para que usted cierre, senador ponente. Senador Alexander. Presidente, gracias. No, la constancia es en el siguiente sentido. La bancada del Polo Democrático, antes de votar la totalidad del articulado, nosotros queremos dejar de presente ante el país y ante la plenaria del Senado la preocupación por algunos artículos que han sido aprobados contra nuestra voluntad y contra la decisión del Polo, y me parece prudente dejarlos mencionados, señor presidente, a efectos de que no quede dentro de la realidad jurídica que va a presentar la aplicación de este nuevo Código de Policía, pues que quede con la aprobación nuestra. Entonces, lo primero, muy importante, establece que nosotros no compartimos la figura o el artículo 160 que tiene que ver con el traslado por procedimiento policivo. Nosotros hemos dicho que así sean 3 horas en una estación de policía o 3 horas en manos de la policía, es una detención arbitraria y por consiguiente es una detención ilegal, y tenemos pues sendas sentencias de la Corte Constitucional también que reafirman nuestra posición al respecto, y esto puede prestarse también para violación a derechos fundamentales de los ciudadanos. El artículo 165, que establece el ingreso inmueble sin orden escrita. Si bien es cierto, senadora Claudia López, tengo que dar un reconocimiento de que hay un esfuerzo importante gracias a la redacción que ustedes han construido. Para el Polo Democrático no es suficiente el hecho de que se presente un informe por parte de los miembros de la policía que cometieron el allanamiento sin orden judicial. Nosotros insistimos en la separación de poderes, y estas decisiones administrativas o policivas estar por fuera también de los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos. Por consiguiente, creemos que para el Polo Democrático son supremamente graves. Los ingresos también a inmuebles con orden escrita. También nos parece que, aún a pesar de que el funcionario, en este caso el policía de mayor rango, tome la decisión de suscribir el allanamiento, eso no significa que sea garantista para los ciudadanos, porque finalmente de lo que se trata es lo que nosotros hemos dicho. Los jueces, como autoridad jurisdiccional, son los responsables de emitir esta serie de órdenes, que es un mecanismo de protección y de garantías para los ciudadanos en sus viviendas o en sus inmuebles como tal. El otro artículo, señor presidente, tiene que ver con el artículo 53, y es el artículo del derecho a reunión y manifestación pública. Nosotros entendemos que la limitación a la protesta que establece esta nueva redacción al Código de Policía es inaceptable, porque al final se establece en el artículo que cuando se presente alteración del orden público, automáticamente la manifestación o la protesta será disuelta. De hecho, señor presidente, la protesta pacífica puede generar una alteración del orden público, así no generen hechos violentos. De hecho, ya hay una alteración del orden como tal, porque es una protesta. Imagínate una protesta de 50.000 ciudadanos, una protesta de cualquier partido político o de cualquier organización sindical de 5.000, 10.000 ciudadanos que estén en una vía. De hecho, ya hay una alteración del orden público y se permitiría disolver
esta manifestación, esta protesta pacífica por parte de la fuerza pública para el Polo Democrático también es inaceptable, aunque se dio un paso muy importante en el sentido de ya no pedir permiso, sino de avisar a la autoridad territorial, que es un avance importante, pero el tema de hacerlo pues no nos permite avanzar hasta allá. Y el artículo 54, señor presidente, que tiene que ver con el uso de las vías locales para el ejercicio del derecho de reunión o de protesta, en tratándose de iglesias, de centros de educación, de centros de salud. Mire, nosotros hemos entendido la protesta pacífica como el derecho también a hacer respetar los ciudadanos en este país. Y no puede ser en este caso sancionado una protesta pacífica de unos trabajadores, de unos ciudadanos, que por reclamar servicio en un hospital o por reclamar servicio en una institución educativa sean sancionados por este código de policía. Nos parece absolutamente arbitrario, retrógrado, y es absolutamente lesivo contra el derecho a la protesta, como nosotros lo hemos planteado. Inclusive, señor presidente, usted estuvo en contra de esta norma y nosotros saludamos que así haya sido, y muchos otros colegas que votaron esa censura o ese derecho que tienen los ciudadanos de manera constitucional, y vamos a generar pues las distintas acciones ante la Corte Constitucional. Y el artículo 73, que tiene que ver con el comportamiento de los asistentes que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas. Nos parece también que es absolutamente desmedida la reacción que se tiene aquí, las sanciones que se tienen. Por consiguiente, señor presidente, esas claridades son muy importantes que nosotros las dejemos a efectos de proteger como partido, pero también como defensores de derechos humanos, unas garantías a las que tienen todos los ciudadanos del mundo, y es el derecho a la protesta, el derecho también a desarrollar sus derechos fundamentales, que en estos artículos están siendo violentados pues por este nuevo código de policía. Por consiguiente, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra estos artículos, pero también la totalidad del proyecto. Muchas gracias, señor presidente, y esa es la constancia que deja el Polo Democrático Alternativo. Listo. Senador Soto. Y abrimos el debate del artículo de la senadora Claudia. Yo no voy a retroceder porque ya se aprobaron, ya no falta sino este artículo, pero sí quiero hacer una observación y dejarlo como constancia. Yo estoy plenamente de acuerdo con la movilización, doctor Alexander, con las garantías que tiene que tener la sociedad. Pero le cuento que lo que acabo de escuchar, señor presidente, este Congreso debería de tener altísimo cuidado. Porque eso lo que quiere decir es que usted previamente, avisar previamente cuando va a hacer una movilización, es decir que un minuto antes usted puede colocar un mensaje a las autoridades competentes bueno, si tiene 48 horas ya ese ya es un término decidido, perfecto. Por fortuna, sí, 48 horas me parece prudente. Y quiero decirle con relación a la discusión sobre las multas, yo entiendo que no se puede convertir una multa en arresto, eso no es constitucionalmente posible, pero lo que sí es claro es que a este país le hace falta un sistema de registro unificado. Lo que sí debería de existir, y yo no sé si en esta ley o en cuál, me parece que debería de irse incluyendo que la obligatoriedad de los pacisalvos que nosotros, para hacer alguna gestión ante el Estado, debemos de tener, y uno de los requisitos debería de ser, por lo menos ante el Estado, estar a paz y salvo. Y esta sería una herramienta fundamental. Yo creo que eso sería un avance. Yo no sé si lo han contemplado, señor coordinador de ponentes, señores ponentes o no, pero me parece que sí coincido plenamente. Aquí no podemos seguir lo que pasa en los tránsitos, que hay personas que deben cientos de multas y las deben hace muchísimos años y nada pasa. Tiene que haber de alguna manera una herramienta de que sea efectiva, o haber una norma también de que si está insolvente, que es que no tiene ninguna posibilidad, pero eso no puede seguir creciendo indefinidamente. Gracias, presidente. Senador Duque.
Gracias, señor presidente. Con referencia a este artículo 184 y sobre todo haciendo memoria, como usted bien lo decía ahora, como autor de la ley de habeas data, que aquí hay que hacer una diferencia muy grande. Es que las bases de datos crediticios es la hoja de vida de las entidades financieras para el crédito. Es el buen nombre crediticio para acceder al crédito. Una multa no es un crédito del Estado. El Estado, frente a una multa, lo que tiene que hacer es aplicar su poder coercitivo en el tema de las moratorias. Y por eso yo insistí ahora, agradeciéndole al senador Barón, que en el debate de la subcomisión que había me abrieron un espacio para presentar esta claridad. Señores senadores, ¿ustedes se imaginan que a uno lo llenen en las bases de datos crediticios con multas de 50.000 pesos? Entonces, ¿dónde va a parar el buen nombre y la hoja de vida para el acceso a un banco o algo? Pero más aún, señor presidente, ni siquiera la DIAN que podría mandarlo a uno a una base de datos lo hace, para que ahora se pretenda, sobre pretexto de ser más papistas que el Papa, porque ese es el tema, el gran pecado del Congreso es que aquí legislamos con la dureza de la cual después nos arrepentimos y tenemos que llorar lágrimas de sangre por las equivocaciones. Si vivimos a toda hora lleno de problemas con las famosas fotomultas, que además es lo más ignominioso, cuando uno no va ni siquiera manejando y resulta que le llega a la casa el cobro coactivo, ahora ¿cómo se pueden ustedes imaginar con el tema de las multas de la policía? Ya habíamos discutido y llegamos a un acuerdo con la comisión de ponentes que iba a quedar claramente que eso se lleve a la base de datos de la policía, que es de consulta pública, y entonces las entidades competentes, para efecto de lo contemplado en este código, puedan hacer la consulta que quieran, pero no que nos vengan ahora, sobre pretexto pues de que es que aquí las multas y eso está lleno, a llenarnos en el tema crediticio de multas y de notificaciones que después para borrarlas es un problema bastante grave. Por eso presenté esa propuesta e invito a los señores senadores y senadoras que reflexionemos sobre ese tema, porque me parece que ya con esa base de datos de la policía es suficiente, lo demás es confundir una cosa y llevar un tema que lo único que hace es perjudicar al ciudadano del común. Así, senador Duque, así quedó. Entiendo que con una muy prudente observación de su señoría, se retiró ese reporte en las bases de datos del sistema financiero, que era una locura, entre otras cosas porque convertiría la norma en estatutaria y lo hubiéramos votado mal. Entonces, así queda corregido. Senadora, perdón, primero la senadora Claudia para un artículo y para su artículo senadora Paloma. Senadora Claudia, le ruego a los senadores no retirarse porque tenemos que votar estos dos artículos muy seguramente, nominalmente. Y senadora Claudia. Gracias, presidente. Es un artículo, el 237, sobre sistemas de vigilancia. La verdad es que hemos hecho, como le consta a toda la plenaria, un esfuerzo enorme de concertación y yo invitaría a la plenaria a que no erremos a último minuto. Una cosa es que la policía pueda, como puede en efecto, implementar los medios tecnológicos que en cada municipio considere pertinentes, o los medios humanos. Y otra cosa es que por ley creemos un negocio particular obligando a la policía a que implemente sistemas de cámaras, obligando además a los alcaldes y gobernadores a que financien sistemas de cámaras. Francamente, el objeto de una ley no es crearle un negocio a un privado. Este artículo 237 parece un artículo, apreciado presidente, pero en realidad es un cheque. Es un cheque del que se va a beneficiar a algún privado. Yo francamente creo que ese no es el espíritu de la norma. Hay dos parágrafos, que es todo lo que pedimos dejar vigentes, el parágrafo 3. Usted propone eliminarlo.
perdóneme, propongo eliminar todo excepto el parágrafo 3 y el parágrafo 4. ¿Me permite explicar? Hago una pregunta, senadora, perdóneme para ordenar el debate. ¿El artículo ya fue votado o no ha sido votado? Porque si ya ha sido votado, yo reabro el debate. Hay que reabrir, señor presidente. ¿Perdón? Hay que reabrir el debate. Entonces, señores senadores, es bastante sensato lo que dice la senadora López. Les pregunto si reabrimos el debate del artículo 134. En consideración, anuncio que va a cerrarse, ¿se reabre? Sí, Bueno, ¿qué propone su señoría? Gracias, señor presidente. Lo que proponemos es que queden vigentes dos disposiciones, esas sí muy importantes para el ejercicio de la policía. El parágrafo 3 de ese artículo, que establece que la información, imágenes y datos de cualquier índole captados o almacenados por sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados en el espacio público o en áreas comunes o en lugares abiertos al público serán considerados como públicos y de libre acceso, salvo que se trate de información amparada por reserva legal, de manera que la policía lo pueda usar en procedimientos de policía o judiciales. Y el siguiente parágrafo, que es el cuarto, que le permite a la policía establecer un sistema, reglamentar un sistema para recopilar todas esas imágenes que puede usar para los procedimientos de policía viniendo de sistemas de cámaras, de la policía o de los particulares que autoriza esta ley. Perfecto. Entonces, vamos a votar el artículo omitiendo la lectura que propone la senadora Claudia López con las modificaciones de la senadora Claudia López. La senadora Claudia López nos hace caer en cuenta, por ejemplo, municipios que ni siquiera tienen lo del acueducto, les vamos a poner la obligación de poner cámaras de vigilancia. Suena bastante exótico. Entonces, en consideración, el artículo 237 con la modificación propuesta por la senadora López. Anuncio que va a cerrarse cada rato. ¿Lo aprueban los senadores? Senadora Paloma Valencia, nos explica. Yo le invitaría a senadora Paloma por la importancia del artículo, porque nos hace caer en el atril. Gracias, presidente. Mire, yo creo que este es un tema fundamental. Uno no puede hablar de que generamos un código de policía, de que sancionamos conductas cuando esas conductas no van a tener ninguna consecuencia en la vida práctica. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que haya un incidente de desacato ante un juez. Entonces, cuando usted ha incumplido las medidas correctivas, la autoridad de policía informa el incumplimiento a un juez y el juez de la República en el incidente de desacato podría ordenar el arresto de la persona. Aquí están cubiertas todas las garantías constitucionales y legales de las que estaba usted reclamando, presidente. Yo creo que esto lo que estaría diciendo es que usted no le va, y perdón la expresión, a mamar gallo al Código de Policía, que la gente que decide no cumplir y seguir reincidiendo en las conductas va a ser llevada ante un juez y el juez decidirá si hay lugar a poner el arresto, que será de 24 horas. Esto significa que todas las garantías procesales están cubiertas. Se comunica a la persona que incumplió la medida correctiva, que se le inicia el incidente 2 días después del informe de la policía. Una vez se inicia la apertura de la medida correctiva, el infractor tendrá una oportunidad de explicar por qué no cumplió o por qué incumplió en los 3 días siguientes. Vencido el término para esos alegatos de defensa, la autoridad judicial tiene 3 días para decidir, y concluida la práctica de pruebas, pues simplemente se decide si se arresta o no. Yo creo que esto le da herramientas para que el Código de Policía tenga un efecto real sobre los ciudadanos. Yo invitaría a esta plenaria a que acompañe esta proposición, señor presidente, que recoge todas sus preocupaciones sobre el tema y que recoge además el clamor de los senadora, ciudadanos. vamos a votar esa proposición de artículo nuevo. Yo me retracto de la observación que hice de ser una medida inconstitucional y explico por qué. La medida de disposición de la libertad de la persona de arresto no la va a proferir una autoridad administrativa, sino que es un juez de la República. O sea, tiene razón. Entonces, en mi concepto no es inconstitucional, pero obviamente los señores senadores sabrán si la votan o no. Entonces, en consideración, pregunto, si hay acuerdo, la votamos
por pupitrazo. Si no hay acuerdo, sería un voto negativo. Vamos a abrir el registro. Se abre el registro. Quienes estén de acuerdo votaremos sí, quienes estén en contra votarán no. El senador Barón Cotrino vota sí, el senador Gerlain vota sí manual, el senador Durán Barrera vota sí manual. 3 votos manuales. Ya van a abrir el registro, señores senadores. El senador Merec está que se vota. Está abierto el registro, senadores. Tranquilo, senador Roosevelt, que la posesión de la directora de Coldeportes es mañana en la mañana, no hoy en la tarde. Señores senadores que tengan algún proyecto de ley pendiente y que no haya sido anunciado, acercarse a Secretaría, porque me gustaría anunciar todos los proyectos para el próximo miércoles. Vamos a seguir votando los que están acá, pero me gustaría anunciar, ahora hay un par de constancias sobre este tema pedidas por el vocero de Cambio Radical. El senador Honorio Enrique. Señor secretario, cierre el registro e informe el resultado. Sí, señor presidente. Por el sí, 46 votos electrónicos, 4 no electrónicos, total 50 por el sí. Por el no, 6 votos. Se ha aprobado. Bueno, señores, con este artículo quedan votado todo el articulado. Coordinador ponente, entonces vamos a votar el bloque del articulado y si quiere la plenaria que este proyecto haga tránsito a la Cámara. En consideración el bloque del articulado y el tránsito, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, señores senadores? Sí, lo aprueba, presidente. Ha sido con la constancia que deja el Polo Democrático. Pregunto, señor secretario, al haber constancias de votos negativos, ¿tenemos que abrir registro? Necesariamente, presidente. Entonces, vamos a votar con registro. Se reabre la votación porque hay votos en contra, entonces tenemos que abrir registro. En consideración, el bloque del articulado, la omisión, y si quieren que la plena. Lea el título, señor secretario. Señor secretario, título. Sí, presidente. Título del proyecto. Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. En consideración, título, bloque del articulado y tránsito a la Cámara Baja. Abra el registro, señor secretario. El senador ponente Barón Cotrino vota sí. El presidente. El senador Gerlain vota sí. Manual.
senador Honorio Enríquez, ¿cómo vota? ¿Manual? Vota sí en forma manual. Van 3 votos manuales. Señor coordinador ponente, para Graciela. Vamos a cerrar en contados. ¿Cuántos votos manuales hay, señor secretario? 3 votos manuales, presidente. Cierre el registro, informe el resultado. Se ha cerrado el registro, el resultado es el siguiente. Por el sí, 48 votos electrónicos, 3 no electrónicos, total 51 votos. Por el sí y por el no, 4 votos. En consecuencia, ha sido aprobado el proyecto. Ha sido aprobado el Código de Policía en el Senado. Señor coordinador ponente, un minuto para agradecer a la plenaria. Quiero agradecerle a usted, señor presidente, a los honorables senadores por la discusión y aprobación de un código que desde hace 46 años merecía ser actualizado. Hemos tomado medidas que van a permitirle a la policía tener la verdadera posibilidad de mantener la convivencia pacífica entre los colombianos, de agilizar procedimientos, de omitir lo que tiene que ver con procedimientos del Código Contencioso que eran demasiado lentos y sobre todo que las medidas correctivas de policía sean tomadas de manera inmediata y que produzcan consecuencias y efectos de manera instantánea. Hemos también establecido un procedimiento que en lo que tiene que ver con las querellas va a permitir que se administre justicia de manera pronta. Lo que había venido sucediendo con este código se supera y no me queda sino agradecerle a usted, señor presidente, y a los honorables senadores por el apoyo dado a este código. Gracias. Gracias, senador. Me informa, seguimos con volvemos al proyecto de ley, señor secretario, de seguridad social para los conductores del transporte público. Me informan que ya hay una conciliación. Rápidamente, senador Edison, a ver si podemos alcanzar a votar esta conciliación. Se deja constancia, constancia del retiro del senador Milton Rodríguez por impedimento. El senador Carlos Felipe Mejía. Señores senadores, por favor, hagamos un último esfuerzo. El senador Pedraza también se retiró. Y el senador Honorio Enríquez. 4. Presidente,